Hola, buenas noches a todos. Sean cordialmente bienvenidos a la sesión mensual de Radiooncología Pediátrica. Bueno, pues en esta ocasión es un honor para mí haber invitado a la licenciada Magdalena Ruperto González. Ella es licenciada en Psicología, actualmente labora en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Y bueno, pues todos nos hemos enfrentado en nuestra cotidianidad a dar en cierto momento una buena o mala noticia, predominantemente todos los que nos dedicamos al área de la oncología, quizás a una mala noticia y no sabemos cómo abordarla. Quizás sea el momento en el cual podamos nosotros dispersar muchísimas de las dudas. Las dejo con la licenciada. Gracias. Bueno, buenas noches, ya me presentó la doctora. Y bueno, como ella decía, es difícil de repente pues dar malas noticias. Nadie está preparado para esto, no sabemos cómo darlas y a veces pues nos dificulta causarle daño a las personas acerca de las malas noticias. El definir qué es una mala noticia pues ha costado un poco de trabajo, pero bueno, la definición más clara o más precisa que tenemos es esta: es la situación considerada de mal pronóstico que drástica o negativamente altera la visión del paciente sobre su futuro. Esta mala noticia depende del tipo de diagnóstico y de la persona. Muchas veces puede ser una mala noticia, no sé, para alguien que de repente se cae, se fractura el pie y pues resulta que se casa el día sábado, ¿no? Eso puede ser una mala noticia. Entonces, las malas noticias dependen mucho de las personas y del diagnóstico. También puede ser otra mala noticia, no sé, que algún albañil igual sufra alguna lesión y que bueno, no pueda seguir trabajando y que lo necesite seguir haciendo pues para seguir manteniéndose. ¿De qué va a depender una mala noticia o de quién? Quien debe decidir si es o no una mala noticia debe de ser la persona a la que le afecta la información. Muchas veces para el profesional médico puede decir que una fractura no es ninguna mala noticia, ¿no? Pero como les dije hace rato, pero para el paciente sí puede ser porque a lo mejor tenía una boda el fin de semana y pues ya no va a poder bailar igual, ¿no? También de qué va a depender, pues de la edad que tenga. No es lo mismo decirle a una persona mayor que tiene a lo mejor una enfermedad terminal a decírsela a un adolescente o a un niño. Eso depende muchísimo de las experiencias previas de la enfermedad. ¿A qué me refiero con esto? A lo que tanto el paciente conozca como lo que es la enfermedad, lo que le han dicho o lo que él crea. De eso también va a depender la mala noticia. Y de las obligaciones personales y familiares que tenga. Bueno, ¿por qué es difícil comunicar las malas noticias? Es difícil comunicar las malas noticias, como les decía hace rato, porque no estamos preparados para decirlas y porque no nos gusta dañar a la otra persona. Hay varios factores. En un estudio se hizo en norteamericano realizado en 1961 se mostraron que el 88% de los médicos ocultaban sistemáticamente el diagnóstico de cáncer a sus pacientes. Solamente se le decía lo menos posible o lo justo para que se sometiera a su tratamiento. Por miedo a esto de dar las malas noticias, ahorita vamos a ver cuáles son los factores. Tenemos factores sociales. Actualmente nos encontramos en una época donde el ser joven, el tener salud y el tener dinero pues te da un estatus social, te da como que una postura. El que tú estés enfermo, seas ya mayor o seas pobre, hace que tu vida se deprecie, que valga menos. Entonces disminuye el valor social en el mercado de la vida. Por eso es difícil dar una mala noticia en el aspecto social. ¿Qué pasa con los factores médicos? ¿Por qué algunos médicos no quieren dar malas noticias? Muchas veces no se les ha informado cómo o de qué forma. Una de las principales es miedo a ser culpado. Muchas veces cuando se da una mala noticia, se cree, o la reacción de la persona que la recibe, lo primero que hace, o alguna de las reacciones, es culpar al que le está dando la mala noticia porque no está haciendo bien su trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Se descarga la ira y el enojo con el mensajero, con aquel que está dando la mala noticia. Miedo a la falla terapéutica. En esta época precisamente, como les decía que estamos llenos de la tecnología y todo eso, se ha dado la creencia de que todo tiene solución, todo tiene remedio. Por lo tanto, cualquier falla que haya en el área médica, pues puede ser una falla terapéutica, una falla de cada uno de nosotros. Todo tiene cura, hay cura para todo. Cuando esto no se cumple, se vive un fracaso terapéutico. El miedo legal.
Hay miedo, un sentimiento en la sociedad de que todo ser humano debe ser curado y cualquier falla debe tener castigo. Era como les decía, precisamente por esto que se ha dicho de que todo se tiene que curar, de que toda persona tiene derecho a ser tratado y a ser curado. Cuando no ocurre esto, bueno, pueden llegar a tener a levantarse demandas, ¿no? Algunas de estas, o la mayoría que se han hecho, son por negligencia médica y muchas de las personas o los familiares de los pacientes abogan que el médico nunca les dio un buen diagnóstico, nunca les dio un tratamiento, nunca se comunicaron con él, nunca hubo nada, ¿no? Entonces, esto puede ser un miedo. Otro, el miedo a lo desconocido. Dice, en general, casi ningún profesional de la salud ha recibido instrucción formal sobre cómo abordar el problema de comunicar malas noticias. Por lo regular, se les enseñan protocolos, se enseñan procedimientos, pero nunca se les enseña cómo hablar de esto y desgraciadamente pues es algo que se vive continuamente, ¿no? En todo el quehacer de esta profesión se tienen que dar malas noticias. Miedo a decir no sé. Se ha enseñado a que un médico o un profesional, más bien un profesional de la salud, todo lo sabe y todo lo debe resolver y todo lo tiene que curar y todo lo tiene que resolver él. Cuando nos enfrentamos en esta situación de dar malas noticias, de repente se nos preguntan y el hecho de decir no sé nos da miedo. Es como la profesión se ve como tachada, como no sabes. Entonces, por eso es el miedo a decir, pues no sé qué es lo que pasa o no sé qué puedo hacer con tu tratamiento, ¿no? Porque ya hicimos lo que se tenía que hacer. Miedo de expresar emociones. Cualquier reacción, enojo, desprecio, angustia, se considera un acto no profesional capaz de debilitar la imagen frente al paciente o al familiar. Se nos ha enseñado a que tenemos que estar siempre en una postura, que no debemos de mostrar nuestra parte humana, ¿no? Precisamente por esto, por el miedo a debilitar la imagen que se tiene del profesional. Por eso muchas veces el dar malas noticias cuesta trabajo, porque al fin y al cabo seguimos siendo humanos y pues nos enfrentamos ante otra persona que pues está sufriendo, ¿no? Entonces eso también nos puede pues causar cualquiera de estas emociones. A veces nos podemos sentir enojados cuando la gente reacciona hacia nosotros culpándonos, pues uno también se enoja como todo ser humano. Miedo de la propia muerte. La mayoría de los profesionales de la salud tienen algún grado de temor frente a la enfermedad y a la muerte. Y esto podría agravarse si el paciente es percibido como un similar al profesional mismo. Es como enfrentarnos a lo que a nosotros mismos, a nosotros como personas, nos puede ocurrir. Al hablar de los factores del médico y del por qué no dar malas noticias, también hay situaciones en donde llegamos a dar malas noticias o no se da la mala noticia completamente, sino que se ocultan, ¿no? Y se da más en las familias. Por lo regular se ve en el hospital infantil cuando he estado, que se le da la información al familiar, pero no le dan la información al niño o no le quieren decir por miedo a que el niño pueda tener alguna reacción. Esto hablamos de algo que se llama la conspiración del silencio, que se hace por parte del médico, del familiar, hacia el paciente. ¿Qué es la conspiración del silencio? Es como el acuerdo implícito o explícito por parte de los familiares, de los amigos y o profesionales de alterar la información que se le da al paciente con el fin de ocultarle el diagnóstico, pronóstico y o gravedad de la situación, ¿no? Muchas veces no se da la mala noticia porque no queremos alterar a algún familiar. Hay dos justificaciones básicas, en este caso, que dicen los familiares. Una de ellas es: no debemos de aumentar la preocupación ni la angustia del paciente. Por amor tengo la obligación de protegerle. Se cree que ocultando la información a la persona que lo tiene se le está protegiendo, pero bueno, podemos ver que cuando se le da una mala noticia, en el momento al paciente pues puede sufrir un aumento de ansiedad o de miedo, pero a largo plazo vemos que esto mejora, que hace que acepte mejor la información. Cuando no se da la mala noticia, pues esto va en aumento, ¿no? La ansiedad y la depresión. Otra de las razones que nos dan es que muchas veces al mismo familiar se le dificulta enfrentar la enfermedad que está ocurriendo. Entonces, por eso dicen que al sufrimiento de lo que sucede y de lo que desearían negarlo. Es como si no existiera, como de lo que no se habla, no existe. Entonces mejor nos olvidamos que el niño tiene leucemia y seguimos nuestra vida normal, no le decimos nada a nadie, lo ocultamos porque si no lo hablo es como si él estuviera curado.
¿Cuáles son las consecuencias que tiene esta conspiración del silencio hacia los pacientes? No sé muy bien, pero dice sentirse incomunicado, no comprendido, engañado. Esta conspiración del silencio son como de los secretos que todo el mundo sabe, menos el directamente afectado. Entonces lo sospecha y por lo tanto se siente como incomprendido, como nadie me va a entender, como no sé qué pasa, qué es lo que me ocurre. Impide la ventilación emocional, no solo para el paciente, sino para el familiar. ¿Esto qué ocurre? Que como no se dice nada, entonces ¿cómo me voy a poner a llorar? ¿O cómo me voy a enojar? ¿O cómo voy a expresar mis emociones? Esto es súper importante porque así como el enfermo vive esta situación, pues esta situación de duelo, de pérdida de la salud, pues también la vive el familiar. Entonces, la conspiración del secreto bloquea todo esto, toda emoción de que a lo mejor la mamá pueda llorar con el niño porque el niño se siente mal y la mamá dice, no, yo tengo que ser fuerte. Cuando a veces a lo mejor el ser un poco empática con la emoción del niño va a hacer que la ansiedad del niño y el temor disminuya, porque dice, es normal que me sienta así. ¿Cuál es la otra? Se inhabilita al paciente para cerrar asuntos importantes. A lo mejor cuando ya es una enfermedad terminal y alguien quiere, no sé, hacer el testamento o dejar cosas o cerrar, lo imposibilitamos porque como no se le está diciendo nada, él sigue a ciegas y termina sin cerrar cosas. Aquí hay algo bien chistoso, ¿no? Una experiencia, por ejemplo, o una de las tantas experiencias en el infantil. A los niños, por lo regular, no se les decía, o muchos papás entraban en esto de la conspiración del silencio, de no decir pues que vas a morir, ¿no? Que tienes a lo mejor poco tiempo. Tanto en este caso los niños como los adultos saben realmente la gravedad o lo que tienen, porque al fin y al cabo es su cuerpo y se dan cuenta de lo que han ido perdiendo. En los niños es muy frecuente que de repente uno se acerque y el mismo niño te diga, me voy a morir, ¿verdad? Es difícil uno como profesional contestarle, sí, sí te vas a morir. Entonces lo que hacemos nosotros es decir, bueno, ¿tú qué crees? Lo más seguro y la respuesta que va a decir el niño es que sí, sí me voy a morir. Entonces es preguntarle, bueno, ¿y qué te preocupa de morirte? Entonces el niño empieza a cerrar, es que no sé a quién le voy a dejar mi osito de peluche favorito, ¿no? Yo quiero que se lo quede mi hermano, pero me da miedo que se lo vayan a dar a mi primo. Esas son cosas que los niños tienen que cerrar y que les preocupa y les angustia, o me angustia que no sé quién le vaya a dar de comer a mi perro, a mi mascota. Entonces, el poderles informar a los niños, el poder informar a alguien que, bueno, que ya está en una etapa terminal, esto le permite a que él cierre cosas en su vida. Bueno, les voy a poner un video. Se cierne en torno al enfermo. Engañarle, aunque sea con intención de ahorrarle sufrimientos, le ocasiona un enorme daño. La ocultación quebraría la confianza y la lealtad que deben presidir la relación médico-paciente. El enfermo no es tonto. O sea, nosotros muchas veces les digo a las familias, digo, mira, podemos mentirle todo lo que queramos. Yo puedo entrar y decir, oye, qué bien estás, fenomenal, pero no le voy a engañar nunca. Entonces el enfermo sabe, aunque no sepa el nombre de su enfermedad, sabe que se está muriendo. Es muy extraño que el enfermo no lo perciba. Pero no basta con decir la verdad en su momento. Hay que ayudar a asimilarla, infundir serenidad, sabiendo escuchar al enfermo sobre las dudas, angustias y temores que le asalten. A veces un enfermo, por la ansiedad u otra razón, tiene dificultades para comprender lo que se le dice y el médico deberá explicárselo varias veces. Negarle el derecho a saber la verdad en un momento tan crucial puede privarle de la última posibilidad de poner sus asuntos en orden y de prepararse bien para el gran salto a la otra vida. Bueno, aquí tenemos como un poco el resumen de lo que les venía diciendo, de lo que aplica o de lo que es la conspiración del silencio. Pero bueno, ¿cuáles serían los motivos por los cuales nosotros tenemos que informar las malas noticias? Uno es porque la Ley General de Sanidad dice que los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma. La verdad es el mejor antídoto contra el miedo, ya que para el enfermo es mucho menos penoso estar al corriente de la situación que quedarse en el desconocimiento sospechando lo peor. Muchas veces cuando se da una mala noticia,
empiezan a crear fantasías sobre las ideas, a lo mejor fantasías erróneas, sobre ideas que han visto, que le han contado del vecino, que han sabido de otras personas. A veces ni se acerca a eso, por eso es importante pues decirles qué es lo que ocurre, ¿no? Decirlo claro, en un lenguaje claro. Ahorita vamos a ver eso más adelante. ¿Cuáles son algunas de las ventajas? Que hay una mejor adaptación social a largo plazo. Esto es, como estoy informado de lo que me pasa, de lo que me está pasando tanto a mí como al familiar, puedo aceptarlo a largo plazo, puedo entender y puedo vivir mi duelo. Hay una posibilidad de expresar, compartir sentimientos, de despedirse y de arreglar asuntos pendientes. Hay una calidad de vida y una calidad de muerte. Hay una información como prevención de ansiedad, estrés, trastornos psicológicos y dolor. ¿A qué es esto? Cuando alguien se entera o recibe una mala noticia, pues se le explica qué es, de qué se trata, qué tratamientos vas a tener, entonces él puede entender qué es lo que le va a pasar. Puede disminuir la ansiedad y el estrés porque ya sabe qué es lo que va a ocurrir, ya sabe qué tratamiento va a tener, ya sabe cómo va a ser. Y bueno, pues sobre todo hay una buena adhesión al tratamiento, están dispuestos. Informará al paciente todo lo que quiera y solo lo que quiera saber. A pesar de que el paciente tiene derecho a informar todo lo que ocurre sobre su salud o su enfermedad, también él tiene derecho a decidir cuánto quiero saber y cómo lo quiero saber. No por el simple hecho de tener el derecho tenemos que decir y decirle todo inmediatamente, todo lo que está ocurriendo, porque a lo mejor él en ese momento no lo quiere escuchar, a él no le interesa en ese momento. Entonces esto tiene que ser gradual, por eso tenemos que saber o decirle solamente lo que él quiere saber. ¿Y por cuánto? ¿No? ¿Por cuánto tiempo? A lo mejor hasta hoy nada más dime esto, la siguiente semana me hablas un poquito más de lo que va a pasar con respecto a mi enfermedad o mi tratamiento a seguir. Muchas personas, o la mayoría de nosotros, cuando recibimos una mala noticia o estamos en alguna situación estresante, tenemos algunos mecanismos que se llaman mecanismos de afrontamiento, que estos por lo regular afloran más pues cuando nos encontramos, como les decía, en una situación estresante. Hay varios, pero ahorita voy a mencionar principalmente 3, que son los más frecuentes que se presentan cuando se da una mala noticia, que es el afrontamiento cognitivo activo, que centrará sus acciones en el análisis o valoración y revaloración de las demandas o amenazas provocadas por una situación para entenderlas y comprenderlas. ¿Qué es esto? Que si a mí me están dando una mala noticia, alguien que tiene un afrontamiento cognitivo activo va a empezar a preguntar. ¿Y qué pasa? ¿Y cómo va a ser? ¿Y qué voy a sentir? Pregunta, él busca respuestas. Está el afrontamiento conductual activo, que es intentar manejar directamente el problema y sus efectos, tomando acciones positivas para resolver la situación. Él actúa, él va, ya me dijo, ya el médico ya me dio ya me dio la información, voy a la biblioteca, voy al internet o empiezo a buscar, ¿no? A lo mejor instituciones o asociaciones que me puedan ayudar. Él actúa con respecto a la mala noticia. Esto hace que baje su nivel de ansiedad. Y el más frecuente es el afrontamiento de evitación. Evita confrontar el problema o reducir de manera indirecta la tensión por medio de conductas. A lo mejor le podemos estar dando la mala noticia y de repente él ya se volteó. O la mamá dice, ya me voy porque va a salir mi hijo de la escuela y no hay nadie por qué vaya. O las tortillas se me enfrían, ¿no? Entonces, evitan. En ese momento en el que evitan, ese es un mecanismo de defensa. No es que no lo quiera saber, sino que en ese momento no se encuentra preparado para recibir ese tipo de noticias, por eso lo evito o lo niego. Digo, no es cierto, eso no está pasando. Usted me tiene mala fe, doctor, por eso está diciendo que yo estoy enfermo, ¿no? Son cosas que llegan a decir los familiares, entonces, porque no están preparados, no es que no quieran, sino que en ese momento no lo pueden enfrentar. Esta es con la que más nos vamos a estar encontrando, la evitación o la negación. En este momento, cuando nos encontramos en esta etapa o que detectemos este tipo de afrontamiento en los pacientes, lo que tenemos que hacer, no le tenemos que decir, no, sí pasa, o sea, sí está enfermo y sí se va a morir, ¿no? No, sino más bien es dejarlo. Está bien, por el momento creo que no estás dispuesto o no estás capacitado para escuchar. ¿Qué te parece si, no sé, nos vemos la siguiente semana? Esto es proponerle. En el momento, si el paciente dice, es que ahorita no quiero saber de qué me estás hablando, está bien, respeto tu decisión de que no quieras saberlo, nos vemos la siguiente semana, porque nosotros le estamos proponiendo ya, lo estamos invitando a que le vamos a informar de lo que va a pasar. Él tiene que decidir cuánto y cuándo.
Habilidades y estrategias. ¿Qué decir y cómo decir? Ya sabemos por qué no se dicen, ya sabemos las ventajas, pero ¿qué digo y cómo lo digo, no? Primero tenemos que ver quién tiene que dar una mala noticia. Tiene que hacerlo pues el profesional encargado que está llevando el tratamiento, o puede ser también un familiar muy allegado. Por ejemplo, en el caso de los niños, muchas veces no se le puede decir al niño textualmente todo lo que ocurre porque el niño se va a sentir atacado, porque además traemos bata blanca y son los que lo pican y le hacen daño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que aquí el médico tiene que ir acompañado de los papás. Obviamente ya antes se le tuvo que dar la información a los padres para que a su vez sean acompañados y los padres le den la información al niño de lo que está pasando, de alguien que ellos sientan cercano. ¿A quién le deben de dar la mala noticia? En este caso, bueno, la mala noticia se le da tanto al paciente, si así lo quiere, si así lo desea en ese momento, a los familiares que sean más cercanos a él. Hay muchos pacientes que dicen, yo no quiero saber, a mí no me interesa, dile a mi abuelita que está allá afuera, ella sabe. Entonces acercarnos a la abuelita, pero ya se le invitó al paciente a decirle la información. Entonces al afectado se le da la información y a los familiares más cercanos. ¿Qué le tengo que decir? Solamente lo soportable, lo que en ese momento él sea capaz de soportar y de entender. Como les decía, podemos encontrarnos con esta conducta de la negación. Entonces uno le puede estar explicando y él ya se volteó, ya está viendo el reloj, ya sacó el celular y ya está mandando mensajitos. Entonces hasta ahí, ya no puedo dar más información porque él está evitando. Entonces solamente lo que él necesite. ¿Cuándo? Pues cuando se encuentre en situaciones óptimas para poder escuchar. No le podemos dar una mala noticia a alguien que acaba de salir de cirugía, se encuentra todavía así como que en la anestesia y ya abordarlo. Tenemos que esperar a que esté tranquilo, a que se encuentre acompañado, si así lo quiere, para dar esta información. ¿Y cómo decirlo? Pues con habilidades, con tacto, ¿no? Con habilidades de escucha, con habilidades de comunicación, que aquí más adelantito les voy a dar algunas. Habilidades, ¿no? Que podemos tener o que nosotros tenemos que desarrollar a dar una mala noticia. El silencio. El silencio es una habilidad muy importante porque a veces creemos que nos las tenemos que pasar hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, porque en el momento en el que deje de hablar es como si yo ya no supiera qué decir. Entonces, no, muchas veces el silencio es una herramienta muy importante. ¿Por qué? Probablemente, como les decía hace ratito, ¿no? El niño pudo haber preguntado, ¿me voy a morir? A lo mejor uno se puede quedar callado y está afirmando esta cuestión. O un paciente va a decir, siento que ya no me voy a curar. Si uno se calla, a veces afirma lo que él está diciendo. Si no sabemos, ¿no? O si no le podemos preguntar, ¿tú qué crees? Eso es importante para el profesional. Y para el paciente, los silencios también son muy importantes. El aprender a escuchar nosotros los silencios de ellos. ¿Qué palabras o qué cosas no puede decir? A lo mejor él está hablando y justo cuando se va a acercar a la palabra muerte, no la puede decir y se queda callado y le da la vuelta al asunto y ya habla de otra cosa. Y justo cuando va a llegar otra vez a muerte, se queda callado. Entonces nosotros tenemos que detectar cuáles son sus silencios, los silencios de él. Además también estos silencios sirven para permitirles que ellos expresen sus emociones, lo que están sintiendo en ese momento. La escucha activa, el estar nosotros no solamente hablando, sino también estar al pendiente de lo que él nos está tratando de decir, tanto con posturas, con lenguaje verbal, como con lenguaje no verbal. Tenemos que tener una escucha activa de lo que él nos está diciendo. Probablemente ya le dimos la noticia y él de repente dice, pero me va a doler cuando me muera, y seguimos, pero me va a doler cuando me muera, y nunca lo escuchamos, ¿no? A lo mejor a él no le importa si se va a morir, lo que le importa es si va a tener dolor o no va a tener dolor. Yo aquí voy a platicarles una experiencia muy personal. Mi papá murió hace aproximadamente 2 años y medio de cáncer. Igual le dijeron que pues era un cáncer terminal. Entonces él decía, es que a mí no me asusta que yo me vaya a morir, porque todos morimos. A mí lo que me asusta es si me va a doler. Él era lo único que le asustaba y que le preocupaba. ¿Me va a doler? ¿Me van a internar? ¿Me van a picar a cada rato? Entonces era como dar esa información. Y si uno no escucha cuáles son sus miedos, nunca los vamos a poder resolver y se va a elevar su nivel de ansiedad. La empatía. Es importante ser empático con las personas a las que se le da la mala noticia. ¿A qué me refiero con mala noticia? Que si de repente llora, es decirle, bueno, es normal que llores. Yo también me sentiría así.
Es normal que te enojes, yo también estaría enojado. Entonces, ser empático con el sentimiento. Y bueno, la asertividad, ¿a qué se refiere con la asertividad? A que cuando se dé la mala noticia, se esté seguro de lo que se le está diciendo y de los tratamientos que se le van a decir. Transmitirle seguridad de lo que yo te voy a dar, de lo que yo como profesional te voy a ofrecer en tus últimos momentos o en el trayecto de tu enfermedad, ¿no? Yo, o sea, quiero que confianza, que buscar que él confíe en el tratamiento que uno le va a dar y a su vez también nosotros confiar en las decisiones que el paciente va a tomar con respecto a su tratamiento. Bueno, hablamos también con esto de la comunicación no verbal. ¿Qué es lo que pasa o qué señales podemos dar nosotros o ellos sin decir? En primer lugar, el lugar. No es lo mismo dar una mala noticia en el pasillo, aquí platicando como aquí afuera, a estar en un lugar privado, a lo mejor en un consultorio, en una sala especial, en dado caso de que no se pueda, bueno, cierro la cortina de la cama para tener un poquito de privacidad. Eso le da confianza al paciente. Eso el paciente siente que tienen el tiempo necesario para él, que lo están atendiendo. La posición, es como les decía, no es lo mismo estar parado, meciéndose de un lado para el otro, que buscar un lugar cómodo donde pueda estar sentado tanto él como pueda estar sentado uno para poder dar esta información. La situación, el estar de frente al estar de lado, tanto el paciente como nosotros nos dice mucho. Nosotros podemos estarle dando una mala noticia de frente, teniendo contacto, él se va a sentir más en compañía, o podemos estar así de lado con el celular y teniendo al paciente acá atrás, es como si lo estuviéramos como evitando, como no me interesas tú, ahorita yo estoy en otros asuntos. Entonces es bien importante estar siempre de frente. Al igual, el paciente, no es lo mismo que tú estés escuchando y en el momento en el que se le dice una palabra que para él ya le causó daño, de repente se puede empezar a voltear. Y en ese momento puede ser para nosotros una señal de que ya no quiere escuchar o de que ya no nos está escuchando. Se puede seguir hablando y hablando y hablando y él ya nos está escuchando porque ya nos dio la espalda, es como decir ya, hasta aquí. El contacto visual es sumamente importante. Cuando tenemos contacto visual con las personas es porque le estamos mostrando interés hacia la otra persona y a su vez también él hacia nosotros. Tenemos que buscar siempre el contacto visual. El movimiento, ¿a qué se refiere con el movimiento? Aquí una cosa es que nosotros nos encontremos todos rígidos, sentados hasta atrás así en el asiento para que ni siquiera sentamos que nos pueda tocar, y otra cosa es como hacernos hacia adelante, como acercarnos a él, como acercarle la mano, tener cercanía hacia la persona, es algo bien importante. Y bueno, la postura, ¿no? El cómo nos encontramos. A lo mejor el dar una mala noticia cuando se acaba de salir de cirugía o una reanimación, pues a veces todos despeinados o sudados, no sé, o una cirugía con sangre, pues es mejor como alinearnos, ¿no? Un poquito para dar una presentación y así asustar menos a las personas. Bueno, todo esto se centra en un modelo que se llama modelo centrado en el paciente, que de qué habla, de que el paciente es único. Aunque tengamos a 10 niños con leucemia linfoblástica de la misma edad, de 10 años, bla, 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 en las mismas condiciones, cada niño es único. Así sean hermanos y gemelos, cada un niño es único, cada paciente es único. No podemos generalizar y decir, bueno, a Juanito, que tiene la misma edad, que tiene la misma enfermedad, le dije esto, entonces a ti te lo voy a decir. No, esto depende mucho de las características del paciente, del nivel de afrontamiento que tenga, del carácter que pueda tener. Hay apertura de expresiones y de sentimientos. Esto es bien importante, lo que les decía hace rato, permitirles a los pacientes o a los familiares que expresen, que saquen el sentir, que saquen el enojo, que saquen la tristeza. Eso es porque en ese momento lo necesitan. Siempre y cuando nosotros, los que dan las malas noticias, tienen que asegurar ante todo pues también su persona, ¿no? Y ver a quién se las vamos a dar. A lo mejor se la vamos a dar a alguien que es sumamente agresivo y empieza a aventar las sillas y empieza a estar mi vida en peligro. En ese momento pues llamo a vigilancia para sacarlo. Tratar también de controlar, de que no se no se reviente todo esto, ¿no? Sino tratar de contener, de dejar que expresen sus emociones, pero también protegiéndonos a nosotros, en este caso de cuando es mucho enojo.
Y bueno, la confianza debe de ser bilateral, como les decía hace rato. El paciente tenemos que asegurarnos que él crea en el profesional, que esté seguro de en las manos de quien está, y a su vez también nosotros creer en él, en lo que nos dice y en las decisiones que él puede tomar. Como vemos, esto es un juego de insinuaciones, de silencios y de verdades para conseguir que el paciente elabore su propia realidad. Esto es poco a poco y es gradual. No podemos dar una mala noticia todo en un mismo día o en una misma entrevista, porque muchas veces nos vamos a encontrar con bloqueos, con que el paciente no quiere, con la negación, entonces tenemos que esperarnos y volver a retomar la consulta. Hace rato les decía del derecho del paciente de recibir o no información. Si él dice no quiero recibir información y nosotros se las damos, es como un encarnizamiento, ¿no? Como no me importa lo que tú sientas, yo te voy a dar la información. No, siempre hay que respetar la decisión del paciente o del familiar. Bueno, hay un protocolo que es el protocolo de Bookman, que es el más usado. Él es un oncólogo que dio como 6 pasos para ver de qué forma podemos dar malas noticias. El primer paso es preparándose para empezar. Primero, tenemos que preparar el contexto físico. ¿A qué me refería con esto? A lo que les comentaba hace rato, a buscar un lugar privado, una sala en donde podamos estar cómodos, donde podamos estar sentados, donde puedan estar los familiares o el paciente y nosotros, donde no tengamos que ser interrumpidos, pues apagar nuestro celular si es necesario para dar una mala noticia. En dado caso de que no se pueda, yo sé que muchas veces en los hospitales no se encuentra con espacios, ¿no? para dar estas noticias, se tienen que dar a lo mejor en la misma sala. Bueno, pues podemos cerrar las cortinas para aislarlos y para darle la impresión de que esto me interesa y esto te tengo que dar. Y bueno, y tengo el tiempo, ¿no? Determinar a quién se le dará la noticia. Como les decía hace rato, se determina si se le va a dar al papá y a la mamá, o al papá y a la mamá juntos, o al niño nada más, o en este caso a las personas, a los familiares de quienes estén. Hay que determinar a quién le vamos a dar la mala noticia. No le podemos dar la mala noticia a la vecina que vino porque el papá no pudo llegar del trabajo, ¿no? Nos tenemos que esperar a alguien que sea pues significativo para el paciente. Determinar si es el momento más adecuado para la persona, era lo que les decía hace rato. No podemos dar una mala noticia a alguien que acaba de salir de cirugía o a alguien que está en una crisis, que está en shock y que no le interesa saber nada. No podemos llegar y abordarlo, sino que hay que esperarnos. Y siempre, bueno, tenemos que ser corteses y amables, demostrar siempre interés y respeto hacia lo que está ocurriendo, siempre. El segundo paso es el descubrimiento de qué es lo que sabe el paciente. Antes de nosotros tener que dar una mala noticia, siempre tenemos que preguntar qué sabe, qué se le ha dicho, quién le ha dicho, qué imagina, qué le preocupa, qué piensa. ¿Por qué necesitamos conocer todas estas cosas? Porque a partir de esto podemos nosotros tener la información para poderle dar la mala noticia. No es lo mismo darle la mala noticia a una persona que vive en la ciudad y que tiene pues una carrera profesional, a darle a una persona que viene de provincia, que ni siquiera sabe leer y escribir. Es muy distinto. Por eso tenemos también que saber qué es lo que se imagina, las ideas que ellos creen acerca de la enfermedad o del tratamiento que se le va a dar. Con esta información pues vamos a sacar el conocimiento de la situación que él cree, las características de la persona y bueno, la situación emocional en la que se encuentra. Podemos determinar si está enojado, si puede echarle la culpa a lo mejor a Dios o al vecino que le hizo la brujería, o bueno, cuál es, o está muy triste porque sabe que el vecinito de al lado se murió de lo mismo, o bueno, ahí podemos determinar la situación emocional de la persona. Reconocimiento de qué y cuánto quiere saber. Esto era lo que les decía, a pesar de que el paciente tiene derecho a ser informado de toda la verdad, tenemos que saber cuánto es lo que le podemos dar y cuánto es lo que él quiere saber. ¿Cómo? Bueno, preguntándole qué quieres saber sobre tu enfermedad. A veces nos cuesta trabajo como que hacerles preguntas tan directas y sencillas como esto, porque es como decir, pues ¿cómo te voy a preguntar, no? Si yo soy el que lo sabe todo. Pero tenemos que averiguar qué es lo que él necesita. Entonces es saber qué quiere saber sobre su enfermedad. ¿Le gustaría si le dijeran todos los detalles de su proceso? A lo mejor le podemos decir que va a estar en
quimioterapia o va a ir a radioterapia en su tratamiento. Entonces le podemos preguntar si quiere saber todos los detalles o nada más con que le digas eso, dice hasta aquí. Ya no me digas más, después me informas qué es la quimio, después me informas de qué se trata la radio para yo poderlo entender. ¿A usted qué le interesa saber sobre el procedimiento a qué va a ser sometido? Siempre hay que hacer preguntas, si lo quiere saber todo. En este momento, para el paciente a veces es difícil decidir cuánto quiere saber y qué es lo que quiere saber. Por eso nosotros tenemos que estar siempre bien atentos a su lenguaje verbal y al no verbal. Esa escucha activa que tenemos que tener con respecto a lo que nos quiere decir o nos está intentando decir, ¿no? Respetando sus silencios. A lo mejor le podemos saber, ¿quiere saber cuál es su tratamiento? Y él se queda callado. Entonces puede ser, no lo quiere saber, como reafirmar, ¿no? No dar por entendido lo que él quiere. Si no estamos seguros, hay que preguntarle. En algunas ocasiones, por ejemplo, puede decir que no sabe o que no quiere. Bueno, podemos hacer preguntas así o comentarios como ahora veo que no te apetece hablar, si otro día lo deseas, pues aquí me tienes. Darle la confianza, no decirle, pues como no quisiste hoy, ya no te voy a explicar nada, sino todo lo contrario, darle la oportunidad de que diga, bueno, hoy no puedo porque no estoy capacitado, mi mecanismo de defensa no es de evitación y no quiero saber nada, mejor mañana. Darle esa oportunidad y esa confianza de que el profesional o el médico va a acercarse otra vez para decirle la información, de que siempre va a contar con nosotros, de que siempre va a estar una mano que es el que lo va a ayudar y lo va a apoyar en todo este procedimiento que pues no es nada fácil. Bueno, compartir la información es el momento en el que toca hablar, ¿no? En los 3 anteriores pues él habló, investigamos, ¿qué pasó? Hay que tomar en cuenta la información obtenida en los momentos anteriores. Lo que les decía, qué es lo que quiere saber, qué es lo que no quiere saber y qué es lo que necesita o no en ese momento. La verdad soportable, solamente lo que él pueda necesitar. Es importante aquí, está más abajo, usar un lenguaje sencillo. No podemos usar muchos tecnicismos porque muchas personas no lo entienden. Es una mala noticia, de repente se bloquean y no entienden cosas, ¿no? Entonces hay que ser lo más claro posible, lo más sencillo posible y bajarse al nivel de las personas, de cada una de la persona a la que se le va a dar la información. No la podemos dar en general, no podemos usar muchos tecnicismos, tenemos que ser muy claros con ellos. Decir frases como, me temo que su evolución no es lo que esperábamos, o al parecer sus resultados no fueron muy buenos. Esto ayuda, al decir una mala noticia, ayuda muchísimo porque la persona se defiende. En ese momento es como que agarrar como un colchón y decir, bueno, ya me preparaste y me estás diciendo que me vas a dar una mala noticia. Entonces empiezo a contenerme, empiezo a tener mis mecanismos de defensa. No es lo mismo que alguien le avientes una cubetada de agua fría así nada más, a que le digas, oye, te voy a aventar una cubetada de agua fría, ¿no? Porque ya sé que me va a caer agua fría, ya me preparé. Esto es lo que ocurre con este tipo de frases, que uno lo que hace con esto es prevenirlo, es ahí te va, te voy a dar una mala noticia. Entonces, esto es súper importante. Me temo que su evolución no es lo que esperábamos, los resultados no fueron lo que esperábamos. Nunca hay que decir, ya no hay nada que hacer. Porque al decir ya no hay nada que hacer, en ese momento cortas la esperanza, toda esperanza alguna que tenga la persona. Siempre hay algo que hacer. A lo mejor ya no le vas a poder salvar la vida, pero sí le vas a poder dar calidad en el tiempo que le queda. Sí le vas a poder dar la oportunidad de que él cierre cosas, de que conviva el hoy, en este momento, tanto a sus familiares como a él. Siempre hay algo que hacer. A lo mejor sé que pues no podemos detener, como les decía hace rato, la situación de muerte, pero te vamos a dar medicamento para que no te duela tanto o para que no sufras. Aquí, por ejemplo, hay algo importante. Nos decía un niño que a él no le importaba, ¿no? que se fuera a morir, él ya sabía. Y él decía, es que a mí lo que me asusta de que me voy a morir es que un día llegue a terapia intensiva. Y bueno, allá en el hospital infantil todos los niñitos tenían miedo de que si yo llego a terapia intensiva ya no voy a salir de ahí, ¿no? Era como el mito. Pero él decía, a mí ni siquiera me asusta estar en terapia intensiva. A mí lo que me asusta es que me pongan la sonda para hacer pipí. Yo no quiero que me pongan la sonda para hacer pipí. Entonces, eso era lo que a él le preocupaba.
Entonces le decíamos, bueno, está bien, ya no podemos hacer nada, pero podemos hacer algo para ver si te ponen o no la sonda, o explicarle que a lo mejor no le iba a sentir porque le iban a anestesiar, no sé. Y después decía, bueno, cuando salió de terapia que le pusieron la sonda, que le preguntamos, ¿no? Entonces, pues dice, pues sí me dolió, pero no tanto como yo esperaba. Pero yo no quiero usar pañal. Entonces, porque era un adolescente, tenía 15 años. O sea, yo no quiero usar pañal porque usan pañales los bebés que están aquí en las cunas y yo no soy un bebé, yo no quiero usar pañal. ¿Qué es lo que tratábamos de hacer aquí, no? Era decirle, tratar de darle recursos. Ok, pero bueno, ¿para qué te sirve? O sea, el hecho de que uses pañal no quiere decir que seas un niño, ¿no? Y ya después él bromeaba, de repente decía, ¿a poco no me veo más nalgón con pañal, no? Y se volteaba así y enseñaba la bata y le buscaba la cosa o el lado bueno a lo que pasaba, ¿no? A esto me refiero a que siempre hay algo que hacer, siempre tenemos que buscar opciones, siempre tenemos que darle recursos tanto a él como a la familia. La familia pues estaba sumamente preocupada porque el caso de este niño es que muy chiquito le diagnosticaron, me parece que leucemia linfoblástica, y luego a los 14 años le diagnosticaron leucemia mieloide. Entonces fue que falleció. Entonces él ya sabía, pues yo ya sé que me voy a morir. Entonces era como disfrutar, ¿qué es lo que quieres? Y en este caso él decía, pues yo me quiero ir a la playa con mi familia, ¿no? Y era lo que hablábamos con ellos, que de repente la mamá decía, es que ya no hay nada que hacer. No, sí señora, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer que el niño desea. Si quiere ir a la playa, pues lléveselo a la playa, ¿no? A lo mejor el pañal no le gusta, pues hay que dibujarle, porque era lo que hacíamos a veces. Bueno, le ponemos dibujitos, ¿no? Entonces dibujábamos su pañal y se lo ponía y él feliz lo aceptaba. Entonces siempre hay algo que hacer. Por lo tanto, decir a una persona, ya no hay nada que hacer, es algo que no debemos decir porque en ese momento lo cortamos. Y bueno, darle información en pequeñas porciones. Como les decía hace rato, no podemos darle información toda, así, bleh, esto va a pasar, no se puede dar. Hay que darla en pequeñas porciones y hay que asegurarnos que la están entendiendo. Muchas veces se le da la información y se le pregunta, ¿entendió? Y va a decir sí, ¿no? Porque no es capaz de decir que no. No nos podemos quedar con el sí que nos dijo, no, dígame qué le dije. Y que él nos explique qué fue lo que entendió, porque muchas veces por estos mecanismos de defensa ellos mismos buscan otras alternativas y entendieron totalmente algo distinto a lo que está ocurriendo. Por eso es en pequeñas porciones, se van haciendo pausas y nos tenemos que ir reafirmando su conocimiento, qué es lo que entendió, qué es lo que ha dicho, qué es lo que le preocupa en este momento. Asegurarse de que la información esté siendo atendida, como les decía. Bueno, el quinto paso es responder a los sentimientos. Lo primero que tenemos que hacer aquí es identificar la emoción principal. Si está enojado, si está triste, si está desesperado, cuál es la emoción principal que tiene en ese momento tanto el paciente como los familiares y atenderla. Y empezar con la empatía. Sí, entiendo que esté enojado. Sí, entiendo que esté triste. Yo también lo estaría. Ponernos en su lugar. Preguntar, en dado caso de que esté como bloqueado, preguntarle, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Y muchas veces aquí arrojan también sus miedos, sus ideas, sus creencias. Como les decía, a lo mejor no me da miedo morir, me da miedo que me piquen, ¿no? Me da miedo que me duela. O el niño que puede decir, es que no me importa si me voy a morir, yo sé que me voy a ir al cielo y voy a estar con Diosito. A mí lo que me preocupa es mi perrito. ¿Quién le va a dar de comer a mi perro? Entonces, esto es importante, saber qué siente y qué piensa para nosotros actuar en esta forma. Tocarlo de un brazo o de una mano. Es como una señal de estoy contigo, no estás solo. Acercarse, siempre que él lo quiera. Podemos hacer intentos, a lo mejor él del enojo de esta mala noticia puede decir, no, ni me toque, ¿no? Porque en ese momento está enojado con el médico porque él fue el que lo enfermó. Puede ser que esa sea su creencia. Entonces saber en qué momento me puedo acercar a tocarlo, a agarrarlo de la mano, a decirle estoy contigo y entiendo lo que te pasa. Dejar pasar tiempo para que exprese sus sentimientos y sus emociones. Aquí es bien importante usar el silencio. Dejarlo. Si vemos que ya está empezando a llorar y nosotros queremos seguir hablando, es mejor detenernos y dejar que llore y que se exprese. O si está enojado, dejar que saque su enojo. Usar aquí los silencios es bien importante. No todo el tiempo se tiene que estar hablando. Tenemos que de repente callarnos y tratar de escuchar
al otro o de escuchar al otro, de entenderlo y de saber por qué es lo que está pasando para nosotros poder ayudarlo y hacer un poco menos estresante esta mala noticia. Recopilar información de sus temores o sus preocupaciones. Era lo que le decía. En esta etapa es súper importante, bueno, todas son importantes, ¿no? Pero en esta también podemos sacar información de qué es lo que le asusta, de qué es lo que me preocupa y así poder nosotros hacer nuestro plan de tratamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer con respecto a lo que él le preocupa, a lo que él le asusta? Como les decía, a lo mejor a él le asustaba pues la manguerita, ¿no? que le pusieran. Entonces, pues tratar de buscar una forma de no ponérsela o de ponerle anestesia, no sé, buscar como soluciones. Entonces, aquí podemos recopilar esto para nosotros también ver el tratamiento a seguir. ¿Cómo vamos a trabajar? En esta parte lo podemos encontrar. Y por último, diseñar un plan a seguir. Dar énfasis en la calidad de vida, hacerles saber que a lo mejor si ya esos son sus últimos momentos, pues hacerles saber que sean de calidad y no de cantidad, que los puede disfrutar padrísimo con toda su familia. Les voy a platicar esta experiencia que yo tuve en mi casa. Es una experiencia pues dolorosa, ¿no? Porque es tu familiar que se está muriendo, pero al fin y al cabo también se disfruta. O sea, también de esto malo, también hay cosas buenas, porque yo recuerdo que mi papá fue mi mejor amigo en sus últimos momentos, o sea, porque nos llevábamos súper bien, le dimos calidad, tanto mi mamá y yo le dimos calidad a mi padre y él también lo disfrutó muchísimo. Y él el día que se murió dijo, yo ya terminé, yo estoy bien, yo las dejo bien y me voy. Y fue una muerte súper tranquila. Dolió, claro que lo dolió, lo sentimos sí, pero no fue tan estresante ni tan dramático como si todos hubiéramos estado en negación o como si lo hubiéramos evitado todo el tiempo. No, hablar siempre de esto es siempre bien importante, de la calidad de vida que le puedes dar a tu familiar o de lo que él puede hacer, ¿no? De todas las cosas, o hay que abrirle un abanico. Muchas veces se cierran, es que ya me voy a morir, la visión túnel, y solamente ven el panteón y la cruz ahí con su nombre, ¿no? Entonces decirle no, o sea, a lo mejor vas a llegar a eso, pero hay muchas cosas antes que puedes hacer y que puedes empezar a disfrutar. Identificar cuáles son sus recursos internos y externos. ¿A qué nos referimos con esto? A saber qué capacidad con respecto a los recursos internos, qué capacidad tiene la persona de a lo mejor expresar sus sentimientos. A lo mejor tiene mucha tristeza, pero no sabe cómo expresarla. O a lo mejor está muy enojado y está así como que no sabe cómo, es saber, o pedir ayuda, ¿no? A lo mejor muchas veces ni siquiera saben porque son penosos, esto de los recursos. Entonces hay que brindarles nuevos recursos, nuevas oportunidades, a decirles, bueno, existen estas formas que pueden hacer. Hay gente, con respecto a los recursos externos, que está muy, que viene de provincia, por ejemplo, ¿no? Y que dicen, pero ¿cómo le voy a pagar un tratamiento si apenas tengo 5 pesos para irme a bañar? O sea, ¿cómo espera que le compre medicina o que le traiga más pañales si no tengo dinero, vengo del campo? Hay muchas personas que, bueno, me tocó en el infantil, que ni siquiera hablaban nuestro idioma, ¿no? Hablaban su lengua, entonces el traductor era el niño. El niño era el que le decíamos al niño y el niño le podía explicar a la mamá y la mamá toda angustiada y así se triangulaba la situación. Entonces es bien importante brindarle recursos. Ok, a lo mejor yo no sé, bueno, te mando a trabajo social. La trabajadora social a lo mejor te va a decir que te vayas a una fundación, ¿no? Donde te puedan ayudar, donde te puedan dar el medicamento, porque muchas veces a las personas no les importa también si se van a morir o no, sino que a lo mejor no tienen dinero para el entierro. ¿Y cómo me van a llevar? O mamás, ¿no? Que decían, ¿y cómo me voy a llevar a mi hijo muerto si vivo en la Sierra de Oaxaca? ¿En cuánto me va a salir llevarme a mi hijo? Este tipo de preocupaciones, a esto tenemos que estar bien atentos. A lo mejor ya no les preocupa tanto la enfermedad, sino todo lo que está afuera. ¿Y cómo le voy a hacer para llevármelo? ¿Y cómo voy a quedar aquí en el hospital a cuidar a mi hijo si tengo a otros 3 que están allá en la sierra y ni siquiera sé si tienen para comer o no? Tenemos aquí que fomentar sus redes sociales. No me refiero al Facebook, ni al Twitter, ni nada de eso, ¿no? Sino a las más cercanas. Bueno, a lo mejor allá en el rancho está la abuelita que lo puede cuidar, o está el papá, o están los tíos, como fomentarle, darles redes. La gente se bloquea. Hay que darles redes, recursos internos y darles recursos externos. Siempre, ante una mala noticia, siempre tenemos que dar un recurso. Decían los niños,
es que no me gusta la comida, ¿no? Sabe bien fea, sabe a fierro. Yo no como, todo sabe asqueroso. Entonces cuando le preguntábamos, ¿todo, de verdad todo sabe feo? Bueno, no, las uvas no, ¿no? O la manzana que me dieron en la mañana tampoco. Entonces no todo es feo. Y luego le decíamos, bueno, ¿y qué te parece si piensas que, no sé, el sopecito que te dieron es una nave espacial y te la vas a comer? Entonces es como darle un recurso de que imagine cosas para que pueda empezar a comer o asimilar. Es lo que decíamos, siempre teníamos que darle un recurso, siempre había que dar un recurso. Por ejemplo, a los chiquitos que iban, se les hacía una punción lumbar o iban a algún procedimiento o a la quimio cuando tenían náuseas, era de, pues que tienes que ir a la quimio, ¿no? O te van a hacer una punción lumbar mañana, pues ya sabían que dolía, ellos más que nada conocen el procedimiento. Y era como decir, sí, pero me va a doler. Y el recurso, el que le decíamos, sí, pero duele todo el tiempo, así toda la vida te duele. No, pues nada más es un ratito, sientes el piquetito y se te quita. O sí, me duele a lo mejor un día la pierna, pero al otro día ya estoy bien. Ah, bueno, pero cuando te duele la pierna, les enseñamos a imaginar para controlar el dolor, ¿no? Pues imagínate un color, respíralo. Les dábamos técnicas para que ellos pudieran controlar el dolor. Siempre dábamos un recurso. Siempre hay que dar un recurso, siempre hay que dar una esperanza. Una esperanza realista, ¿no? No, así como no decir mentiras. Bueno, más bien como decir toda la verdad completa o decir verdades a medias o decir mentiras, más bien verdades a medias, no, mentiras sobre su tratamiento, lo estamos también dañando. Sabemos a lo mejor que ya no hay cura, que pues ya no hay tratamientos que le podamos hacer, a lo mejor podemos ayudar a su calidad de vida, pero ya no podemos hacer nada con respecto al proceso o al avance que va teniendo su enfermedad. No le podemos decir, sí, cuando termines tu tratamiento, a lo mejor de radio, vamos a ver qué pasa y a lo mejor te podemos así como darle esperanza de que sí, vas a seguir viviendo muchos años y cuando seas grande o a un adulto, no, usted va a poder conocer a sus nietos cuando sabemos que no es cierto, ¿no? Ahí no les estamos dando esperanzas realistas, le estamos mintiendo y eso es peor. Porque estás engañando a la persona y se va a sentir engañada y se va a sentir defraudada cuando se dé cuenta que eso que le dijeron no era verdad. Y todo el tiempo, y se va a sentir así, mal, no va a creer en su médico. Entonces dar esperanzas realistas, que en ese momento sepamos que pueden ser. Transmitir mensajes de que no van a ser abandonados, de que siempre van a estar ahí o se va a estar ahí el médico para cuando él lo necesite. Había muchos chiquitos en el hospital que pues ya estaban en fase terminal, que ya no querían, ya sabían que ya no había pues nada que hacer con respecto al tratamiento médico. Entonces que bueno, alguna de las sugerencias era pues ya lléveselo a su casa, ¿no? Porque pues aquí en el hospital nada más está sufriendo. Entonces se iban los chiquitos. Muchos de los miedos de las mamás es que yo no me llevo a mi hijo porque qué tal si me lo llevo y se pone mal y lo traigo y ya no me lo reciben porque me lo llevé, ¿no? Era mucho de los miedos. Pensaban que si lo sacaban del hospital ya nunca jamás los iban a recibir. Entonces no, darles esa confianza de decir, es que no lo voy a abandonar, es que si se siente mal lo puede traer y tiene las puertas abiertas, es que va a contar conmigo, es que yo voy a estar aquí en la medida de lo que pueda, porque tampoco uno le puede decir, no, es que si se pone mal yo lo voy a ir a visitar hasta su casa que está allá en la Sierra de Oaxaca, usted me habla y yo llego, porque sabemos que eso a lo mejor ni siquiera va a pasar, ¿no? Entonces tenemos que ser también realistas. Tenemos que decirle, no va a estar abandonado, pero en lo que yo pueda yo le voy a ayudar, ¿no? Ya depende de cada uno de ustedes. En el hospital, por ejemplo, había un chiquito muy querido que ya falleció, que a él se le iba a visitar a su casa, ¿no? O sea, su psicóloga decidió hacer un acuerdo con la mamá y decir, yo lo voy a visitar. Y el día que el niño falleció dijo, yo quiero ver a mi psicóloga. Y ahí fue la psicóloga a verlo. Y el niño se despidió bien y falleció, ¿no? Pero cierran muy bien. Los niños cuando les dan esta oportunidad, había veces que hacían sus dibujos y hacían sus cartas y hacían su especie de testamento y le dejo mis calcetines favoritos a mi amiguito de la primaria tal, ¿no? Como que saben cerrar muy bien esta parte y se saben no abandonados. Eso es lo importante, ni por parte de los familiares ni del médico, siempre transmitirle que uno va a estar ahí apoyándolo. Respeto a las decisiones que él tome. Independientemente puede haber por ejemplo, voy a hablar otra vez de mi papá, ¿no?
Ya sabíamos que ya no había nada que hacer médicamente, entonces el doctor le dijo que pues cuando se pusiera mal, pues que iba a ser internado, pero pues lo más seguro es que ya no iba a salir del internamiento, ¿no? Porque ya estaba mal, entonces que él decidiera qué hacer. Entonces era como respetar. El día que se puso mal yo le pregunté, bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres que te lleve al doctor o te quieres quedar aquí en la casa? La respuesta de mi papá dijo, me quiero quedar aquí en la casa, sé que ya es lo último. Y yo no lo iba a cargar y me lo iba a llevar al médico cuando él no quería eso. Entonces era, está bien, te quedas aquí en la casa. Le hablamos al médico, bueno, ¿quieres algo? Le hablamos al médico que estuvo ahí y bueno, él falleció, ¿no? Pero se respetó esa decisión. A veces también es bien importante porque nos aferramos tanto a querer salvar la vida del otro que en ese momento perdemos qué es lo que él quería. Y a lo mejor lo llevamos, por ejemplo, se le lleva a internar al niño, se le deja ahí, le empiezan a picar y el niño está sumamente enojado porque él no quería estar ahí, porque él quería estar en su casa con sus hermanitos. O porque, no sé, la señora ya no se quería internar porque ya sabía que no iba a salir del hospital, pero sus hijos la llevaron. Y estaba sumamente enojada y se sintió sola porque la abandonaron en el hospital, porque también lo pueden vivir como eso, como vinieron a abandonarme al hospital. Entonces hay que respetar siempre las decisiones que él tome. A veces, como les decía, uno se aferra a que no, pero si te seguimos dando ese tratamiento igual y vas a vivir 2 semanas más, ¿no? Porque nos queremos aferrar a salvarle la vida, porque es algo que se ha enseñado, que hay que salvar vidas, pero nos olvidamos de lo que él quiere. Y a veces el aprender a escucharlo, que él diga, es que yo ya no quiero, es respetarlo y decir, está bien, está bien. Y bueno, por último, hay que resumir, hay que sacar conclusiones, dudas y seguimiento. Volverle a preguntar qué entendió, qué no entendió, qué le asusta, qué no le asusta, concluir qué es lo que ha pasado y empezar a hacer nuestro plan y darle seguimiento. No abandonarlo. Abandonarlo también sería como lo peor, como decirle siempre voy a estar ahí y el día que me necesiten o que llegue al hospital ni siquiera te voy a ver, me doy la espalda o te veo. No, hay que ser congruentes con lo que se le está diciendo, lo que se le dice, el tono en el que se le dice y la postura en la que se lo digamos siempre debe de ser congruente. No podemos decirle, sí, estoy contigo cuando estoy platicando aquí con el celular, ¿no? O sí entiendo lo que te pasa y me estoy riendo porque mandaron un chiste. No, hay que ser siempre claros. O no estoy enojado, gritándole. O usted puede confiar en mí, ¿no? Y agrediéndolo. Entonces no podemos hacer eso, tenemos que ser muy congruentes. Este protocolo que da Bookman nos dice que es súper importante, no debemos de saltarnos ningún paso, todos tienen que ir así como van y bueno, lo más seguro es que en una entrevista no se lleven a cabo los 6, eso es lo más seguro. Entonces hay que respetar siempre la decisión del paciente y del familiar, de si se quedó en la etapa 2, de nada más es lo que sé, lo que él informó y ya no quiere saber más, hasta ahí dejarlo, al otro día acercarme y seguir. Y me voy al 3 y me voy al 4 y hasta ahí me quedo porque ya no quiso, porque ya se cansó, porque ya están otra vez con su mecanismo de afrontamiento, entonces me voy, de defensa, perdón. Entonces a lo mejor probablemente no se lleven en el mismo día o en la misma entrevista, pero sí hay que tratar de cumplirlo los 6. Les voy a poner un video, un ejemplo fue como un poco lo más preciso que encontré a cómo dar las malas noticias. Sí, María, por favor, haz que pase Daniel Pérez y no me pases más llamadas, ¿vale? Gracias. Adelante. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Siéntense, por favor. Bien, Claudia, cuéntame, ¿cómo va todo? Pues la verdad es que sigo teniendo mucha sed y no paro de ir al baño de nuevo. Y es que estoy bastante cansada continuamente, a todas horas. Mira, doctora, es que yo estoy muy preocupada porque es que la chiquilla tiene ganas de comer y come, pero es que no engorda y un día se va a quedar en los huesos. Y bueno, queríamos saber a ver si ya tenía los resultados de las pruebas que hiciste, porque es que en casa estamos todos muy pendientes de ella y queremos saber qué le pasa o qué tiene. Claro, a ver, señora Martínez, es totalmente comprensible que esté preocupado por su hija. Y la verdad es que sí que nos han llegado ya los resultados de las pruebas. Bien, Claudia, ¿tú te acuerdas de las distintas posibilidades que manejamos por las cuales estabas cansada, tenías mucha sed? Sí, me dijo que
que podría ser por falta de hierro, de vitaminas, o que podría ser lo que tiene la madre de Elena. Sí, pues las pruebas nos han confirmado, Claudia, que tienes diabetes, comienzo juvenil. ¿Sabes en qué consiste? Solo sé que la madre de Elena tiene una máquina que le dice si el azúcar está alto y que se pincha todos los días. ¿Y Elena iba a tener que pincharse todos los días? Vamos a ver, existen varios tipos de diabetes y Claudia tiene el tipo 1. Es una enfermedad crónica, pero no te asustes. Con un control diario del azúcar podrás llevar una vida normal. Pero entonces voy a tener que pinchar con la madre de Elena. A ver, os explico. El problema de la diabetes tipo 1 es que unas células especiales de tu páncreas no segregan insulina. La insulina sirve para que tú puedas utilizar el azúcar. Por eso estás tan cansada. Como no puedes utilizarla, no tienes energía. ¿Es así? Sí. Doctora, ¿y podrá comerlo todo y llevar una vida normal? Sí, aunque Claudia ahora tendrá que hacerse unos controles diarios del nivel de azúcar en sangre. Esto lo hará con un aparatito muy sencillo que os enseñará a manejar la enfermera más tarde, ¿de acuerdo? Respecto a las comidas, tendrá que llevar un control de la dieta. Y también ahora tendrás que hacerle, Claudia, unos análisis de orina más asiduos al principio. Pero aparte de eso, podrá llevar una vida normal, unos pequeños hábitos adecuados a la vida diaria, pero con un control, vida normal completamente. ¿Quieres que te explique algo más sobre la diabetes, Claudia? ¿Has entendido todo? Sí, pero no me hace ninguna gracia tener que pinchar todo el día. Ya, lo comprendo. A ver, es lo más lógico que no quieras estar pendiente de ponerte una inyección todos los días, Claudia, pero entiende que es por tu salud. Eres una persona joven y con este pequeño control que te pido, podrás llevar una vida normal. Bien, Claudia, veo que ahora no tienes ganas de hablar, así que si otro día quieres pasar y preguntarme cualquier cosa, recuerda que estoy aquí para lo que necesites, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Tendremos unas citas semanales para revisar tu control diario del azúcar. También vamos a hacer unos análisis de orina y tendrás que controlar la dieta y los refrigerios, pero no os asustéis, que parece mucha cosa, pero en cuanto el control de azúcar lo estabilicemos, podrás hacer una vida normal. ¿De acuerdo? Vale, doctora, pues intentaremos adaptarnos a una situación. Está bien, pues nos vemos la semana que viene. Y como ya he dicho, ahora la enfermera se explicará cómo funciona la maquinita para medir la insulina y el folleto de la diabetes, ¿vale? Y claro, te repito que para lo que necesites estoy aquí. Si queréis llamar, la enfermera me pasará la llamada, ¿de acuerdo? Vale, Así que, pues eso, pues muchas gracias. Hasta luego. Bueno, como les decía, esto fue así como lo más acercado que pude encontrar o para que ustedes lo vieran, ¿no? De más o menos cómo se lleva el proceso de dar una mala noticia. Si nosotros al darle información cuando se está dando la mala noticia hacemos uso de algunas herramientas, podría facilitar esto, como que, no sé, algunos dibujos, algo que se le facilite a la otra persona. Por ejemplo, con los niños a veces se utiliza esto, ¿no? Los dibujos para que ellos vayan comprendiendo cómo es a personas que son, pues que a lo mejor no hablan tanto el español o que tienen, pues que no han terminado ni siquiera la primaria, que vienen de provincia. Pues también es muy útil estas cosas, buscar nosotros nuestras propias herramientas para saber cómo les podemos explicar acerca de una enfermedad. Tenemos que hacer eso, nuestras propias herramientas. Bueno, consideraciones que tenemos que tener. No existen fórmulas o recetas universalmente válidas. Era como les decía, o sea, esto no puede ser totalmente válido. No hay una fórmula de primero le echas esto y primero. Hay consideraciones que son las que ahorita les dije que se pueden tomar, hay procesos que se pueden hacer. Es bien importante que conozcamos siempre las características del paciente, la personalidad, el afrontamiento, la edad y las necesidades. Antes de dar una mala noticia, yo sé que todos lo hacen, ¿no? Pero no está de más volver a revisar el expediente, volver a ver cuál es la historia clínica, saber si tiene hermanitos y dirigirnos por su nombre, tanto a él como a los familiares. Tenemos que hacerlo porque muchas veces despersonalizamos. ¿Cómo despersonalizamos? Porque lo conocemos como el paciente de la cama tal, como número, o el paciente de la enfermedad tal, pero no como nombre. En ese momento estás despersonalizando al paciente. Entonces tenemos que llamarlo por su nombre, tanto a él como a los familiares. Entonces tenemos que conocer bien su historia clínica.
Entonces no está de más echarle otro ojito, saber cuáles han sido sus procedimientos para cuando le digamos en ese momento. Los elementos del profesional que uno debe de tener: habilidades de comunicación y conocimiento de estrategias para poderle dar la información. Proporcionar el máximo bienestar posible al enfermo, minimizando los riesgos, y no debemos perder la subjetividad, pero tampoco la objetividad, ¿no? No podemos dejar lo subjetivo, pero tampoco lo objetivo. Y por último dice: solo sanamos de un dolor cuando lo padecemos plenamente. Bueno, eso es todo, muchas gracias. No sé si tienen alguna duda, comentario o queja. La práctica médica va evolucionando de residente a médico adscrito y vas teniendo ya cierta madurez en dar noticias como médico. Probablemente lo hagas de una forma más refinada, objetiva, con cierta táctica. Y bueno, en oncología es importante también hablar de porcentajes. Es a veces necesario hablar de posibilidades de curación, de porcentajes de control de la enfermedad, o definitivamente hablar de que la enfermedad ya está en fase final o ya no hay nada que hacer. Pero de repente uno se enfrenta con familiares difíciles en adultos que generan en él un entorno complicado, de poca comunicación, y los familiares a veces le explicas al papá o al familiar del adulto y generan a veces, en vez de cierta tranquilidad en él, se percibe un ambiente difícil. ¿Ahí usted qué nos recomendaría? Porque en conclusión nos tocan familiares conflictivos en ese sentido. Entonces yo no sé, a veces es complicado, ellos también manipulan la información para decir: ya mi familiar se va a morir, ya no hay nada que hacer, ya mejor déjenlo. O otra gente pues es bastante obsesiva en estarte preguntando una y otra vez esa situación. Con respecto a esto que decía de las personas obsesivas, no es tanto que sea obsesiva, sino más bien lo necesita, es información que necesita para poderlo entender, es un mecanismo de defensa. Yo tengo que preguntar y preguntar porque no capto. Yo sé que a veces es desesperante, ¿no? Como ya le dije que va a ser así. No, pero es que ya le dije, ¿no? Yo sé que es desesperante, pero tenemos que respirar y repetirlo de nuevo. Con respecto a los familiares, sí, tiene muchísima razón. A veces pues no solamente es lidiar con el paciente, sino con la familia o con el vecino metiche, que a mí me dijeron que el brujo de tal lado, si se para a las 12 del día de cabeza, se sana, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es la importancia y la confianza que nosotros tenemos que generar con el paciente y con los familiares. Como dices, son conflictivos. Bueno, si es muy conflictivo la situación, tratar de decir: vaya al área de psicología, por favor. Sí, es lo más prudente en estas situaciones, porque yo sé que ustedes tienen muchísimo trabajo, están muy saturados y a veces lidiar con esto pues como que dificulta más a lo mejor el procedimiento, ¿no? Pues hay que referenciarlo. Por favor, le pido que vaya al área de psicología, o por favor vaya, no sé, a trabajo social, ahí le van a dar más información con respecto a eso que necesita. Pero lo importante aquí es generar la confianza. Cuando uno establece un vínculo médico, paciente y familia, no nos vamos a topar con esto. O cuando uno establece un vínculo de confianza con el paciente, va a ser difícil que le haga caso a la vecina de que se vaya con el brujo, porque va a decir: no, es que yo creo en mi médico y yo voy a asistir a lo que mi médico me diga. Entonces es esto, fomentar la confianza. Sí, también sucede algo con frecuencia y es el internet. Hay mucha información disponible hoy, entonces también se generan ciertos conflictos entre el médico, que es el que lleva el tratamiento, y los familiares, que no es cierto, yo leí esto, yo lo vi, se lo traigo, ¿no? Aquí lo tengo. Entonces yo creo que esa situación también, pues ¿cómo se maneja, ¿no? Sí, también es difícil, ¿no? Por el exceso también de información que les decía, también es un mecanismo de defensa, el buscar información sobre lo que está pasando. Y aquí en internet me dice que si le pongo sábila, no sé qué, se cura, y aquí lo dice, ¿no? Pero es importante hablar, como decía el doctor, ¿su nombre? El doctor Félix, ¿no? Que nos decía, hablar de porcentajes.
A ver, esto está científicamente comprobado, señora. Lo que usted me está dando no sabemos. Hay muchas cosas buenísimas en internet que puede encontrar, pero así como hay cosas buenas, hay muchísima basura también, ¿no? Aprender a discernir entre qué es lo que sí le conviene y lo que no le conviene. Y tenemos que hacer empatía y hablar. Tenemos que entender que si están haciendo esto es porque están desesperados, porque no es algo pues grato recibir una mala noticia, porque están tratando de buscar soluciones. Y tenemos que entender, decirle, está bien, entiendo que se encuentre, entiendo la situación en la que está, pero aquí estamos trabajando profesionalmente, no estamos jugando al doctor, ¿no? Estamos en toda una institución. Entonces, pues yo le pido que usted decida qué quiere, una recetita que viene de internet que no sabemos qué tan fiable es, o una experiencia de años y de porcentajes que hemos tenido aquí en el hospital. Entonces, tener mucha paciencia, eso. Muchísimas gracias, psicóloga, y en nombre de la Sociedad Mexicana de Oncología te damos el reconocimiento por tu valiosa participación y realmente nos dejas con muchas herramientas, bueno, pues para poder utilizarlas en un momento tan difícil como dar malas noticias.